Bueno, las metodologías de trabajo. ¿Por qué usamos metodologías, no? Y un poco creo que esto se viene charlando un montón y tiene que ver con tener un marco, entender cómo trabajamos, entender para qué trabajamos, tener una sistemática de trabajo que nos permita comprender el scope de lo que vamos a hacer, ¿no? El inicio y el fin del proyecto, o el inicio y las etapas del proyecto, y al tener una metodología de trabajo también tenemos mayor capacidad para estimar cuánto tiempo nos va a llevar, qué costo va a tener este proyecto, ¿no? Nos guía claramente a lo largo de todo el camino, nos va dando un orden, nos va ayudando a poder estimar y a entender hasta dónde. Las metodologías tradicionales, lo que teníamos antes como fijo era el entregable, ¿no? El entregable final estaba fijo, estaba predeterminado, ya sabíamos cuál iba a ser y tenía X cantidad de características y era inamovible, era fijo. Y tenía una calidad. Ahora, lo que sí variaba era el tiempo y el costo, porque podíamos tener un cálculo erróneo, una estimación errónea de los recursos que nos iba a llevar el proyecto, o tener desvíos en el camino que no pudimos gestionar. Entonces, lo que terminaba pasando es que, como es entregable, había que de alguna manera entregarlo de la manera en la que habíamos tomado el compromiso que se iba a tomar. El entregable quedaba fijo, pero bueno, teníamos desvíos de tiempo y de costo. Con la agilidad, lo que nosotros tenemos fijo hoy en día es el tiempo y el costo. Tenemos un roadmap donde tenemos el tiempo y el costo fijo, ya lo sabemos de entrada, cuáles son los hitos, y lo que puede llegar a variar es la calidad del entregable. Es decir, nosotros vamos a entregar algo, pero en el proceso nos encontramos con el usuario que nos va dando feedback porque lo vamos iterando, entonces el entregable puede variar desde lo que nosotros habíamos estimado en un principio del proyecto. Esto, ¿cómo lo podemos traducir? En la agilidad le decimos el incremento del producto, ¿no? Cuando lo miramos en el gráfico, en el cuadro de arriba, en la ilustración de arriba, lo que vemos es, nosotros teníamos un usuario que teníamos una creencia de lo que quería ese usuario final, ¿no? Ese consumidor. Y ese consumidor quería movilidad. Pero nosotros, en los proyectos anteriores, decimos, bueno, le vamos a dar un auto. ¿Qué pasaba? Nosotros íbamos trabajando en el desarrollo de ese producto y hasta poder darle el producto terminado, el usuario no podía hacer uso ni darnos feedback de este producto. La única forma que teníamos de saber si realmente esto era lo que quería, lo que necesitaba, lo que podía pagar, lo que el mercado estaba demandando, era cuando teníamos el producto terminado. Lo que podía pasar es que en el medio el usuario podía no querer tener este producto final que nosotros queríamos apuntar, entonces todo el camino, todo el proceso, fueron procesos donde perdimos tiempo y recursos. En cambio, la agilidad lo que trabaja mucho es, se trabaja en el sprint de trabajo, en ciclos en los cuales al final de cada ciclo vamos dándole al usuario un producto que puede ir utilizando. Entonces acá lo que vemos es, en el ejemplo es, el usuario quería movilidad y le doy una patineta, porque nosotros creíamos que quería un auto, pero en el medio le puedo dar movilidad, y el usuario me dice, bárbaro, yo quería movilidad, pero me falta. Entonces miro y en el segundo entregable, con el feedback del usuario, lo convierto en un monopatín. Y así sucesivamente, ¿no? Luego en una bici, luego en una moto, hasta llegar a un auto. Pero el usuario pudo hacer uso, valga la redundancia, del producto durante todo el proceso, ¿no? Y a la vez nosotros tuvimos la capacidad y la oportunidad de ir recibiendo feedback del usuario. Cuando miramos los números, o sea, y nos vamos dando cuenta las tasas de éxito, ¿no? Las tasas de alcanzar los objetivos que tenían los proyectos antes versus los que tienen los proyectos ágiles, podemos darnos cuenta que los procesos fallidos, digamos, obviamente hay un gap muy interesante según la definición de lo que es un producto y una entrega de producto exitoso, ¿no? Pero es muy interesante cuando empezamos a plantearnos esto, es decir, la tasa que tenemos de éxito, la tasa que tenemos de fracaso con las distintas metodologías, y la mayor parte es debido a esto, ¿no? Que en este caso, cuando miramos la tasa de proyectos fallidos, nos damos cuenta y decimos, bueno, ok, tuviste un 42% de tasa de proyectos fallidos en los cuales recién te enteraste que fallaba una vez que terminó el proyecto, porque no lo fuiste probando antes. Y eso creo que es una de las cosas que más nos marca la diferencia, ¿no? Más allá de si el proyecto es exitoso o es fallido, nos cuesta menos, porque como nos damos cuenta mucho antes si el producto que nosotros estamos queriendo vender quizá el mercado no le interesa o no cubre las necesidades o tenemos que transformarnos, tenemos un ahorro de costo muy, muy importante, porque cuando nos equivocamos probablemente nos equivoquemos en una etapa temprana del proyecto. En cambio, en los proyectos tradicionales nos damos cuenta una vez que terminó, y ahí el tiempo y el dinero ya lo usamos, ¿no?